Bueno, buenas. Hola. ¿Cómo te va? Muy bien, me A alegro ver. de verte, Beatriz, ¿qué tal? Mira, me gustaría compartir un video con mis amigos sobre ese ser tan extraordinario, tan fantástico que es usted, un maestro de, de guitarras, constructor de guitarras, un artista, ¿no? Muchas gracias, Historiador pero de soy una música. persona normal y corriente, con quizá un tipo de actitudes, pero todos tenemos actitudes, todos. Lo que pasa es que unas están más valoradas que otras, pero todos Bueno, somos maravillosos en algo. aquí por decir algo, mira esta guitarra que me di cuenta que está, ¿cómo no existe? Bueno, esta guitarra, para empezar, tiene una peculiaridad, y es que esta madera es una madera de recuperación. Quiere decir que es una madera que ha sido mueble antes que guitarra, y es una madera que es del siglo XIX. Uy, tiene historia. Aproximadamente de 1850. Es caoba cubana que se ha extraído de una mesa isabelina del siglo XIX. Y entonces, pues antes de morir, porque la mesa ya se rompió, pues yo he sacado unas piezas para darle nueva vida a este instrumento. Como quien dice que el árbol sigue creando y ya creas música. Mira, dijo Atahualpa Yupanqui que ya la guitarra antes de ser guitarra era música, porque viene del árbol, en el árbol cantaba el pájaro, como preámbulo, Ay, bellísimo, bellísimo. como preámbulo de lo que iba a ser después, y luego se convierte otra vez en música. Yo hago guitarras y doy clases de construcción de guitarras en el Museo de la Guitarra de Almería, y soy especialista en el inventor de la guitarra. Existen dos personas en el mundo de la construcción de instrumentos en la historia que son probablemente los más importantes y más conocidos del mundo. Uno es Antonio Stradivarius, el primero, hacía violines, y el otro es Antonio de Torres, que es más desconocido. Pero De aquí de España. Claro, Antonio Stradivarius, el violín, y Antonio de Torres, la guitarra. Me explico. Dice un italiano muy famoso que ese hombre toca con una guitarra Torres. Este señor, no voy a decir su nombre para que no le tomen inquina a nadie a él, dice que la diferencia a favor de Torres, entre Torres y Stradivarius, es que Stradivarius hizo el mejor violín de la historia, pero a partir de violines ya existentes. De hecho, su maestro fue Amati. Sin embargo, Torres hizo la guitarra sin referencias previas. O sea, no había guitarra. Como la que él hizo, no. Habían unas guitarras que se llamaban guitarras que tenían otra forma, tenían otra longitud, tenían otro número de cuerdas y tenían otra construcción interna completamente distinta. La guitarra estaba muerta. Le dio la forma femenina. Efectivamente, además todo es geometría. Interiormente, que aquí no se ve, todo lleva... Ahora es que estoy en pleno proceso de construcción, acabo de lijar la caoba y tira mucho polvito. Y entonces, pues todo ese polvito me ha oscurecido un poco la tapa, pero no quiero lijarla ahora. ¿Esto cómo fue que lo hiciste? Ese es un trabajo. Pareciera que fuera pintado, pero no lo es. No, esto es un proceso que puede durar una semana. En concreto, los dibujos. Estos son las espiguillas que llaman también la corona de laurel o la corona de Apolo. Porque si te das cuenta, Torres hacía que vienen en sentido contrario y en el centro se cruzan y las dos espigas, las alas de la espiga, digamos que prácticamente hacen una cruz. Vea, se cruzan en el centro, claro. Efectivamente, viene el centro. Sin embargo, si ves otras que no están bien hechas, siguen todas la misma dirección. Estas no. Esto tiene un proceso en el que hay que superponer láminas de colores distintas, luego hay que cortarlos con un ángulo, luego hay que dejarlos a unas milésimas. Ahí tienes una parte para mostrar. Sí, claro. A partir de aquí se cortan con este ángulo, que queda esto, y entonces se le hace un corte de 6 décimas de milímetro, que es lo que nos va a dar esto. Esas 6 décimas de milímetro, ¿ves? ¿Ves? Sí, el ala de la... Pues a esto se le pone un nervio blanco en un lado. El ala de la espiguilla. Claro, se le pone un nervio blanco en un lado y se le pone otra espiguilla por el otro lado y entonces ya tenemos el dibujo. ¿Ves el dibujo? Al poner dos espiguillas. Ay, tan divino. Y se le pone un nervio blanco. Pues todo este trabajo para hacer eso. Es semejante al tejido que hacen
en Bolivia para hacer las hamacas y los ayales. Ah, que sí, con aguayo, allí se hace con Y aguayo. los ayales son un nudo, lo meten en una tinta Ajá. y van saliendo colibríes, pájaros, todas cosas. Una cosa extraordinaria. Pues estoy muy contenta de haber conocido, de tener ese privilegio de No, conocerlo. no, el privilegio es mío, por favor. Yo Y siempre este, contento. aquí, Estas esta son las señora, soleras, esto es la solera, esto es donde se pone la guitarra cuando se está haciendo. Cuando se está haciendo, imaginemos, vamos a cerrar los ojos e imaginamos de pronto que todo esto todavía no está puesto. Pero ya sí hemos puesto esto y esto. Pues aquí hay una concavidad porque esto es que todo tiene sus trucos. Esto no es plano. En una guitarra de alto nivel Torres no es plano. ¿Te das cuenta? Que tiene un arqueo. un arqueo. Tiene bóveda. Ah, claro, la acústica, de ahí sale Tiene la acústica. bóveda. Entonces esa bóveda se consigue porque esto no es plano. Apoya aquí y no es plano, ¿ves? Ah, sí. Entonces se le pone una prensa, que la tengo aquí detrás, y las varetas internas que van pegadas van aprisionadas. Cuando seca la cola, se queda la forma. Ay, Es la diferencia del violín. La guitarra es un instrumento que el paso de muchos años lo lleva peor que el violín, porque el violín, la curvatura es tallada en un bloque. O sea, no sufre presiones. La guitarra sí lleva presiones. entonces se deteriora con el uso. ¿Será? Como todo. Pero si se cuida bien y se tiene esmero, puede durar toda la vida. Una pregunta, ¿y don Antonio Torres es de acá de Almería? Nació en un barrio de Almería que está justo a 4 kilómetros de aquí. 4 kilómetros. Aquí de Almería. Nació en 1817. Aquí estamos en... ¿Dónde es que estamos? En el Alquián, en Almería, al lado del aeropuerto. Es un barrio de la capital, pero un barrio periférico, que está a 10 kilómetros de la capital, a 9 exactamente. Ah, sí. Eso es. Y Antonio de Torres nació en otro barrio periférico que está a 5 kilómetros de la capital. ¿Y si fue reconocido Antonio Torres? No. Me explico. Sufrió como sufren todos los... Antonio de Torres fue un señor que llevó una vida muy infame. Para empezar, su padre era recaudador de impuestos de la monarquía que existía en ese momento, que eran unas monarquías absolutistas, y luego ya en la última época fue Isabel II. Bueno, pues su padre era recaudador de impuestos y se fue a una población de aquí que está aproximadamente a unos 80 kilómetros de aquí, de la capital, que se llama Vera, que en 1817, 1820, 1825 era una gran urbe, era una urbe tan importante casi como la capital. Allí Antonio de Torres pasa su adolescencia, su infancia primero, su adolescencia, y allí se casa. Se casa con 17 años y su mujer con 13. Estamos hablando principios del siglo XIX. Tienen tienen 3 niñas, se le mueren 2 y la mujer muere con 23 años de tuberculosis. Él se tira muchísimos años soltero, trabajando solamente en la construcción era ebanista y era especializado en detalles de madera muy complicados, y se empieza a interesar por el mundo de la música y por la guitarra. Y él empieza a diseñar, porque la guitarra hasta ese momento, que era la barroca, la guitarra romántica, pues era un instrumento técnicamente muerto. Ya no se componía para ella, ya no había grandes guitarristas que tocaran, porque era un instrumento que no podía competir con los otros instrumentos de la orquesta. Estaba muy sordo, muy poco sonido, y era muy limitado para hacer armonía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues este señor va buscando soluciones y estuvo más de 14 años investigando en Vera, hasta que dio, alrededor de la década de 1850, un poco más, con un instrumento idéntico en forma a este. Idéntico. O sea, desde ese momento... Si él le dio forma femenina a la guitarra. Efectivamente, pues desde ese momento, todos los guitarreros del mundo, el mundo se entiende básicamente en entonces Europa, dejaron de construir sus instrumentos y buscaron copias de Antonio de Torres para copiarlas. Abrir guitarra de Antonio de Torres y hacer copias. Dejan de hacer todo lo que hacían y él empieza a tener una cierta fama. Pero esa cierta fama no le hizo que viviera en la opulencia, sino que era sencillamente un señor que vendía bien. Pero el valor real de hacer el instrumento, de inventar el instrumento que más se toca en el mundo entero, más que el violín, más que el piano, el instrumento que más existe en el mundo entero es la guitarra española.
un señor de la Cañada de San Urbano en Almería, que nació en 1817, Antonio de Torres, la hizo, la inventó. Es el padre de la guitarra moderna. Ay, qué bueno esa Y entonces remembranza. el señor fue tan desgraciado. Luego se casó otra vez, en segunda nupcia. Y ya se vino, se estableció definitivamente en Almería. Y este señor fue tan desgraciado que una vez muerto, que había sido el sustento de toda su familia, pocos años después, el cementerio de Almería, o sea, la dirección del cementerio, dijeron que había que pagar 2,5 reales para mantener a perpetuidad los restos. Y quien tuviera que pagarlos no los pagó. Se cogieron sus restos y se echaron en el osario, en la fosa común. Y no hay ni siquiera una tumba que lo recuerde. Ay, qué tristeza. Para que veas. Y así todos los grandes les pasa lo Eso es, mismo. y eso Como es. Y luego ha estado a Lorca. muy perdido en los años, en la primera mitad del siglo XX también, muy desconocido, aunque todos sus instrumentos se hacían. No se hablaba de él porque decían que era un género menor, porque había mucho flamenco por medio y no se tenían en buena estima. Pero ha sido posterior, o sea, en la última mitad del siglo XX, quizá un poco más, en el último tercio del siglo XX, cuando empieza poco a poco a revalorizarse la figura. Y ahí entro yo, y gente como yo. Soy presidente en estos momentos de una asociación que se mueve sin ánimo de lucro, una asociación totalmente desinteresada, que se llama Asociación Guitarrística Antonio de Torres de Almería. En colaboración con organismos públicos, nosotros nos dan dinero para gestionar y justificar hasta el último céntimo de los grandes concertistas, actividades, conferencias y actos que vienen al Museo de la Guitarra. Y nosotros nos dedicamos todos los años a hacer todo ese tipo de actividades para que no se pierda la guitarra en Almería. Ah, qué bueno habérmelo encontrado y haber logrado este videíto para enaltecer a personas tan grandes Como Antonio de como Torres. Antonio de Torres. Muchas gracias. Y usted siguiéndole los pasos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted siempre.